momento el vecino me ha de haber visto la cara de desesperado que yo traía, si no es que de enojado. Y me dijo, ok, me dijo, vamos, hablamos después. Le dije, sí, gracias porque voy apurado, le dije. Y me subí a mi carro enojado, pensando, ¿cómo a este hombre se le ocurre quitarme mi valioso tiempo? Y yo que estoy tan apurado y que tengo tantas cosas importantes que hacer para Dios, y este hombre no sabe. Y me subí al carro y le metí la pata. Y di vuelta en la esquina de mi casa y apenas di vuelta, había una de carros ahí atorados. Más coraje me dio. Y ahí estuve unos minutos esperando que pasara el tráfico, y cuando finalmente se limpió un poquito el tráfico, pasé por ahí y hacia mi mano derecha habían 2 o 3 carros que acababan de tener un accidente. Lo que pasó es que uno de ellos se pasó la luz roja y golpeó a los otros que estaban ahí. Y me fui como si nada, enojado por los que estaban allí atorando el tráfico. Cuando llegué a la luz me detuve otra vez y ya me iba a enojar de nuevo porque estaba la luz roja, cuando de repente como que Dios me echó un balde de agua y me dijo, ¿te das cuenta de lo que te acabo de librar? Si ese vecino no te hubiera detenido allá 5 minutos a platicar, tú hubieras sido uno de los que estaban ahí accidentados, porque acababa de ocurrir en ese momento. Esos 5 o 7 minutos que el vecino me entretuvo, me salvaron por lo menos de un golpe, sino que hasta la vida, ¿no es cierto? Y en ese momento le di gracias a Dios, me cambió el semblante y dije, bueno, voy a llegar tarde, total, ¿qué importa que llegue tarde? Digo, sí importa, pero ya voy a llegar tarde ya, pero gracias a Dios que me entretuvo. Gracias a Dios que me interrumpió 5 minutos para que yo pudiera, para que Él pudiera librarme de un problema más grande. ¿Les ha pasado algo así? Oye, tenemos historias de esas increíbles, ¿no? Yo el otro día estaba escuchando un pequeño documental de las historias que ocurrieron así durante el 9/11. Gente que se entretuvo en una llamada de teléfono, gente que ese día, la noche anterior se peleó con su esposa y no quiso ir a trabajar el siguiente día, gente que se atoró en el tráfico y cuando se dieron cuenta que esos 5 o 10 minutos les salvaron la vida, eso les cambió la vida para siempre. Lo curioso es que cuando usted y yo experimentamos ese tipo de interrupciones no nos caen muy bien. O sea, el tipo de interrupciones en nuestra vida que nos mueven de nuestra agenda o que nos hacen irnos por otro camino, no nos caen tan bien. Muchas veces en nuestras vidas hay situaciones que nos interrumpen, a veces nos causan una molestia, a veces incluso nos causan cierto dolor. Y luego a veces nos damos cuenta que esta interrupción ha hecho que nuestra vida sea por lo menos un poco mejor o haya tenido un camino diferente. Yo me he puesto a pensar que muchas veces quien nos está interrumpiendo constantemente en nuestra vida es Dios mismo. ¿Alguna vez usted se ha sentido interrumpido por Dios en su vida? Es decir, yo iba por mi propio camino sin pensar en las cosas de Dios, sin importarme mucho esto o lo otro, y de repente Dios me buscó y me atrapó y me encontró, interrumpió mi vida y ahora mi vida es completamente diferente, ¿no? Mi vida iba por un camino y yo iba muy a gusto en mi vida de negocios, iba a retirarme a los 50 años, iba a ser rico y famoso y de repente, boom, algo pasó en mi vida que Dios interrumpió mi camino y ahora estoy aquí. Yo jamás me hubiera imaginado, quizás digan algunos de ustedes, jamás me hubiera imaginado estar en una iglesia un domingo por la mañana, deja de un día al año, 50 días al año o más en el que estoy viniendo constantemente a una iglesia. Jamás me imaginé yo que pudiera ser así, pero en algún momento Dios interrumpió mi vida y me llevó por otro camino. Esos son ejemplos hermosos de la interrupción de Dios, pero también hay ejemplos dolorosos de la interrupción de Dios, ¿verdad? Cuando persistimos en un estilo de vida o cuando persistimos en alejarnos de Dios y de repente ocurre algo que dice uno, ¿me estás hablando, Señor? ¿Me estás diciendo algo? ¿Qué está pasando? Pareciera como que Dios comenzara a interrumpir nuestras vidas y a veces nos causa dolor, a veces hasta nos molesta. Pero ¿qué tal si Dios está redirigiendo nuestras vidas con esas interrupciones? Hoy vamos a ver la segunda parte o la siguiente parte de la vida de Jonás. La semana pasada comenzamos a explorar la vida de este misionero fallido que
estaba huyendo de la presencia de Dios. Y vamos a preguntarnos en esta porción de la vida de Jonás, ¿qué está tratando de hacer Dios en nosotros? ¿Cómo está queriendo Dios moldear nuestro corazón? ¿Qué interrupciones Dios está utilizando en nuestra vida para poder redirigirnos en una dirección distinta? Vayan a Jonás capítulo 1. ¿Dónde estás, Jonás, que no te vas? Le hice rima. Ríense, ¿no? Jonás 1, vamos a ir del 4 al 17, es decir, la siguiente parte hasta el final del capítulo. La semana pasada hicimos solamente 3 versículos, hoy vamos a ir del 4 al 17. Recuérdense que Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive y Jonás en lugar de ir, dice, a Nínive a predicar, se descendió y tomó un barco, dice, para ir a Jope, ¿no? Y se fue delante de la presencia, lo cual me da mucha risa porque más adelante Jonás dice que Dios es el Dios del mar y de la tierra. Y dice, si es el Dios del mar, ¿para qué te fuiste en un bote? Hubieras agarrado un avión o te hubieras ido a la montaña, pero él se fue en un barco, aun cuando había dicho que Dios era el Dios del mar, ¿no? Bueno, y entonces cuando él se va hacia Tarsis en el barco, versículo 4 dice, Jehová hizo levantar un gran viento del mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Quiero que se vayan imaginando lo que está ocurriendo aquí, porque Jonás está huyendo de la presencia de Dios y piensa que al huir de la presencia de Dios las cosas le van a empezar a ir, por lo menos no tan difíciles como le estaban yendo anteriormente, donde no quería él irse a Nínive a predicarle a sus enemigos. Se sube al barco y en cuanto se sube al barco dice hay una gran tempestad de parte de Dios, interrupción número 1, ¿no? Interrupción número 1 de Dios. Se sube al barco, ¡bum!, una tempestad. Y está ahí en medio de la tempestad. En el versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios. Imagínense lo que está pasando aquí. Los marineros experimentados que han navegado en otras ocasiones las tormentas, están tan asustados que están clamando a sus dioses y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Es decir, que se empezaron a deshacer de todo el peso que estaba por ahí porque estaban tratando de salvar la nave. Y dijeron cada uno a sus compañeros, vengan y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y Jonás, que había pensado que todo le iba a ir bien, otra interrupción, la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás. Entonces le dijeron a Jonás, decláranos, ¿me brinqué algo? Sí, me brinqué el 5, cuando estaba en el interior de la nave y se había echado a dormir, y el capitán de la nave o el piloto de la nave se acercó y le dijo, interrumpiéndolo, ¿qué tienes, dormilón? Le dijo versículo 6, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y entonces después de eso hablaron con Jonás y le dijeron que les declarara quién era y qué había hecho. Les dice Jonás lo que está pasando, más terror les da, porque les dice Jonás, yo temo a Jehová, que es el Dios del cielo y de la tierra, del mar y de la tierra. Y dicen, pues en el mar estamos fritos, y si nos queremos ir para la tierra, pues igual, porque este Dios es el Dios que está en todas partes, ¿no? Y dice versículo 10, y estos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ustedes conocen la historia, ¿no? Al final de cuentas, mientras están tratando de averiguar qué está pasando, los marineros tratan todavía de echar más cosas al mar, tratan de aligerar el barco, tratan de llevarlo a tierra y no pueden. Y al final de cuentas, le preguntan a Jonás y le dicen, ¿qué tenemos que hacer para que se calme la tormenta? Esta es una idea muy de esos tiempos, de las religiones de esos tiempos. Hay que sacrificar algo para que los dioses se apacigüen. Y entonces Jonás dice, pues échenme a mí a la mar para que se apacigüe la tormenta. Y ellos lo echan al mar, se apacigua la tormenta, pero al final el versículo 17 dice, Jehová tenía preparada otra interrupción para Jonás, e hizo que se lo tragase un gran pez, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. La semana pasada decíamos que mucha gente no pensaría en la misericordia de Dios como algo que pudiera atormentarnos o perjudicarnos. Casi ninguna persona considera que el amor de Dios es algo que nos va a dañar.
Sin embargo, la última vez que vimos a Jonás, lo vimos huyendo precisamente de la misericordia y del amor de Dios. No quería llevar el mensaje a los ninivitas. Y en el texto que acabamos de leer quiero que vean algo que es difícil en la traducción al español, es difícil de verlo, pero hay unas palabras que se repiten constantemente en el texto original. Y hay una idea que surge de leer esta historia que es muy prominente en el texto. Se utiliza muchas veces la palabra bajar o bajando. Por ejemplo, Jonás está bajando a Tarsis, Jonás está bajando al corazón de la nave a dormir, una tormenta está bajando para atormentar a los marineros, ¿verdad? Jonás va a ser bajado al mar, Jonás baja al vientre del animal, Jonás va a bajar a las profundidades de la tierra al Seol. Jonás está descendiendo. Jonás está en un espiral, sí, ¿verdad? En una espiral descendiente. Es decir, la vida de Jonás comenzó aquí y ha venido bajando, 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 bajando. En cada momento de la vida de Jonás, Dios lo ha interrumpido para poder traerlo de regreso al camino. Jonás persiste en huir de la presencia de Dios y de la voluntad de Dios, y entonces su vida continúa bajando más y más y más y más. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en una espiral descendiente en su vida? A veces no es necesariamente por el pecado, aunque muchas veces es por el pecado. Es decir, el pecado nos atrapa y nos seduce y nos mata y nos lleva en una espiral descendiente donde nos estamos hundiendo más y más y más y más. A veces es por otras situaciones, pero casi todos nosotros nos encontramos en algún momento descendiendo al abismo, descendiendo a una situación cada vez más grave, más grave, más grave. Nos preguntamos alguna vez mientras estamos descendiendo, ¿qué está tratando de hacer Dios en nuestra vida? ¿Qué está tratando de crear Dios en nosotros, de formar Dios en nosotros? Y claro que este descenso tiene ramificaciones distintas para cada una de las personas que seguimos a Dios, ¿no? Como dije antes, a veces es a causa del pecado, a veces es por situaciones completamente ajenas a nosotros. El punto está que hay momentos en nuestra vida que comenzamos a descender y descender y descender. Y aquí hago una pausa para decir también que algunos de ustedes tal vez están pensando, bueno, yo no estoy en medio de una tormenta ni estoy descendiendo. ¿Qué significa esto para mí? El punto que estoy tratando de hacer es que en cada una de nuestras vidas, en muchos momentos de nuestras vidas, Dios va a interrumpir nuestros planes para redirigirnos en otra dirección. ¿Okay? Esto es muy importante. Es importante que reconozcamos, que aprendamos a discernir los momentos cuando Dios está haciendo este tipo de interrupciones en nosotros, nos está llevando a lugares diferentes, nos está dejando pasar por situaciones distintas, donde Él está tratando de tocar nuestro corazón de tal manera que digamos, algo está pasando aquí. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? ¿Han tenido ese tipo de pensamientos? ¿Sí? ¿Por qué Dios está permitiendo esas cosas en mi vida? ¿Hacia dónde me está llevando el Señor en este momento? Porque esta es la verdad. La verdad es esta, que Dios permite en su providencia, en su sabiduría, en su gracia, Dios permite que ocurran cosas en nuestras vidas que interrumpen nuestros planes. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cuántos de nosotros estábamos inclinados en hacer una cosa y Dios nos cortó el camino de un tajo? Vean, estaba bien enamorado de una chica, aquel hermano, ¿verdad? Y lo cortó y se deprimió tanto que no sabía ni qué hacer, y Dios de esa depresión sacó un llamado al ministerio. ¿Verdad, hermano Carlos? Y nos redirigió. Y en muchas ocasiones estas interrupciones son el resultado directo de la intervención de Dios en nuestra vida para salvarnos de nuestra rebelión o de un fracaso. Por eso es que es importante discernir especialmente cuando estamos huyendo de la presencia de Dios, pero también cuando hay momentos difíciles en nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué está interviniendo Dios de esta manera en mi vida? ¿Hacia dónde me está redirigiendo el Señor?
Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que la interrupción de Dios tiene que ver con salvarme a mí de la rebelión en la que estoy empecinado, del camino por el que quiero tomar. Y entonces Dios tiene que tomar medidas extremas para quitarme del camino que me lleva a la destrucción. Otras veces, y esta es la mayoría de las veces, otras veces Dios está únicamente tratando de redirigir nuestras vidas. ¿Ustedes creen que Dios tiene un plan para nosotros o no? ¿Crees que Dios tiene un plan para tu vida o no? Y el plan de Dios siempre incluye la participación, decíamos al principio, la participación en la nueva creación. Dios siempre está buscando que la nueva creación o el reino de Dios continúe creciendo en medio de nosotros. Y entonces cuando olvidamos estas cosas, cuando dejamos que nuestras vidas se llenen de cosas distintas, Dios tiene que redirigir el camino para que volvamos a enfocarnos una vez más en la misión de Dios. Porque tal vez hemos perdido la perspectiva. Tal vez nos hemos vuelto espiritualmente perezosos. Tal vez estamos aletargados en nuestra vida espiritual. Tal vez estamos demasiado complacientes con nuestra fe. Tal vez todo está bien con nosotros. Y entonces Dios tiene que empezar a mover las piezas del ajedrez, las piezas del tablero para que nuestras vidas comiencen a tomar una dirección distinta. Ahora, el peligro de un escenario como este es precisamente lo que le ocurre a Jonás. Jonás es un profeta, Jonás es un misionero. ¿Y qué pasó en el texto? Dios le puso en bandeja de plata a un grupo de marineros paganos. O sea, si uno puede pensar en alguien que es ¿cómo se dice? Que es pagano, son los marineros, ¿no? Siempre dicen que los marineros son... Espero que no haya ningún marinero por aquí, pero dicen, la gente que anda en el mar, que tiene una esposa en cada puerto, dicen, que son groseros, que son esto, que son lo otro. Oye, los marinerotes, imagínate los marineros de aquel tiempo. Y Dios le entrega en bandeja de plata a estos marineros. ¿Qué están haciendo los marineros? Están clamando a sus dioses, tienen tanto temor de la tormenta, que lo único que pueden pensar es, debe haber algún poder más grande que nos va a salvar porque estamos a punto de morir, y están clamando a sus dioses. No solamente eso, le están pidiendo a Jonás, lo despertaron para decirle, Jonás, clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Están llenos de temor y están buscando a Dios. El versículo 10 dice ahí rápidamente, dice, aquellos hombres, dice, tenían temor en gran manera. Dice que los hombres temieron en gran manera. Esta expresión cuando Jonás les dice que él sirve a Jehová, que él es un profeta de Dios, y dice que entonces los hombres temieron en gran manera. Esa palabra temieron es la misma palabra que la Biblia utiliza, por ejemplo, en Proverbios 1:7, cuando dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Algo se despertó en el corazón de esos hombres cuando escucharon que Dios era el Dios del mar y de la tierra y de todo lo que había, que Jonás era su siervo, y un temor reverente se despertó en la vida de estos hombres. Dios los puso en las manos de Jonás, a estos marineros que tienen ahora los corazones abiertos para escuchar lo que él tiene que decir. Jonás solamente tiene que arrepentirse ahí mismo y mostrar la misericordia y el poder del Dios verdadero a estos hombres. ¿Qué haremos para que el mar se aquiete?, le dicen a Jonás. ¿Cuál debió haber sido la respuesta de Jonás si él era un cristiano de casa de luz? A quien Dios le ha entregado ya a sus familiares en sus manos, que están queriendo escuchar la palabra del Señor de tu parte y han visto tu vida o estás pasando por una prueba y tus vecinos están viendo tu fe en Dios y todo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para alguien que está viviendo en rebelión y que viene otra persona y le dice, ¿que no eras tú cristiano? Pues no te puedes levantar de esa rebelión en la que estás y mostrarnos quién es el Dios a quien tú sirves y a quien tú amas. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros que si somos perfectos? Ahí mismo, ¿verdad? Nos arrepentimos, reconocemos nuestro error y clamamos por la misericordia de Dios. Señor, me arrepiento de mi rebelión. Ten misericordia de mí, de los que están aquí conmigo. Porque les digo una cosa, siempre que Dios está interrumpiendo nuestras vidas es para redirigirlas, porque Dios tiene personas a nuestro lado que han estado, aún sin saberlo, han estado buscando de Dios, y nosotros somos el testimonio de Dios que ellos necesitan. Porque lo que Dios quiere hacer en ti, también quiere hacerlo a través de ti. Lo que Dios quiere hacer en ti, quiere hacerlo también a través de ti. ¿Cómo está llamando tu atención Dios en este momento? ¿Cómo está redirigiendo tu vida?
Otra vez, tal vez tu vida no está descendiendo en una espiral como la de Jonás, tal vez sí. Pero tal vez te encuentras en otro tipo de espiral que está descendiendo y estás pensando en este momento, ¿cómo Dios quiere redirigir mi vida? El otro día, fíjense, estaba platicando, hace tiempo atrás, platicaba con una mamá que es cristiana por mucho tiempo. Y como a muchos de nosotros, después de la pandemia, pues su fe se le aguadió un poco, ¿verdad? Se puso menos comprometida con su vida y ahora es un tanto apática a las cosas del Señor, ya no es tan ferviente en buscar al Señor, ya vive más en las cosas que están allá afuera. Tiene una buena vida, esta persona con la que yo platicaba. No se hagan ideas en su cabeza de quién es o de quién no es alguien que no pertenece a este grupo. No anda viviendo en rebeldía, no es una mujer que vive y que anda allá de fiestera y que anda haciendo cosas que no es eso, no, nada más su vida está, dijeron las de allá de la esquina, no soy yo, me salvé. Ay, se echaron de cabeza ellas solas. No, la vida está bastante bien, están bien como familia, no tienen muchos problemas, están disfrutando de la vida, tienen dinero, les va bien en su negocio, toda la cosa, ¿no? Y hace unas semanas atrás me llamó para platicar conmigo, me dijo, oiga, quiero preguntarle algo acerca de mi hija, fíjese que me está empezando, es una hija adolescente, me está empezando a hacer unas preguntas medio raras y tengo miedo. Porque usted sabe cómo está la situación de la vida sexual y de esto y lo otro. Y yo tengo miedo de las decisiones que mi hija pueda tomar. Platicamos un rato ahí por teléfono, pero me quedé con la misma pregunta que tengo para nosotros en este momento. Aún para una persona cuya vida parece estar bien en todos los sentidos, ¿se dan cuenta que esa es una interrupción de Dios? Si Dios está interrumpiendo esa burbuja en la que esa persona vive y le está diciendo, despiértate. ¿Qué fue lo que el capitán le dijo a Jonás, no? Cuando está bien dormidote allá abajo le dijo, levántate perezoso, despiértate, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Qué está interrumpiendo Dios en nosotros en este preciso momento? ¿Qué circunstancias de nuestra vida Dios quiere utilizar para redirigir nuestra vida hacia su misión? Y lo que me doy cuenta también de algo importante es esto, que a simple vista pareciera que Dios únicamente está enojado con Jonás y le quiere dar un castigo, ¿no es cierto? Por haberse portado mal. ¿No es así como vemos a Dios nosotros muchas veces? No hemos hecho las cosas correctas, Dios está enojado con nosotros, nos va a mandar a una tormenta o nos va a dejar que nos trague un pez gordo y algo así va a pasar con nosotros. A simple vista pareciera como que Dios únicamente está enojado con Jonás y Dios quisiera únicamente darle un castigo, pero si prestamos un poquito más de atención, lo que nos vamos a dar cuenta rápidamente es que Dios está manifestando su gracia en la vida de Jonás, interrumpiendo su vida para poder salvarlo del camino de destrucción que lleva en ese momento. Alguien diga amén, alguien diga sí, alguien diga algo. Dios ha interrumpido con su gracia la vida de Jonás para redirigirlo a un camino que no lo lleva a la destrucción. Dios ha interrumpido mi vida. Dígase a usted mismo ahora, Dios ha interrumpido mi vida con su gracia para redirigirme a un camino que no me lleva directamente a la destrucción. Porque a veces lo que parece una tormenta en nuestra vida es la salvación de Dios. Si a veces lo que parece un castigo de Dios, muchas veces es el amor de Dios derramado sobre nosotros. Dios, ¿por qué me estás haciendo esto ahora que estaba más a gusto dormido? No, Jonás, no te estoy lastimando, te estoy pastoreando. Pero Dios, esto no es lo que quiero para mi vida, yo no quiero ir a los ninivitas, yo tengo otros planes, yo voy a dejar de ser profeta y misionero, me voy a convertir en lo que tú quieras, pero no quiero hacer este trabajo. Lo sé, Jonás, pero tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. Aún así yo tengo mejores planes para ti. Señor, no quiero seguir por esta ruta, prefiero que la tormenta termine conmigo, prefiero morir, que me echen al mar. Claro que te van a echar al mar, Jonás. Pero eso no te va a hacer escapar de mi fidelidad y de mi amor. Si las interrupciones de parte de Dios a veces son difíciles, a veces son dolorosas, ¿les digo por qué? Porque este tipo de tormentas revelan dos cosas en nosotros. Uno, revelan el poder de Dios.
Y 2, revela nuestras debilidades. Y es bueno que Dios revele nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Segunda de Corintios capítulo 12 dice, acerca de esto le pido al Señor 3 veces que me quite este azote. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces Pablo dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas de manera inesperada, y es la gracia de Dios la que constantemente está interrumpiendo nuestras vidas. Usted pudiera estar huyendo de Dios, pero Dios nunca está huyendo de usted. Nunca Dios está huyendo de nosotros. El viernes por la noche regresábamos, después de la oración, estábamos regresando mi esposa y yo, íbamos a casa. Y aquí en la esquina de la Luther y la Florin, un hombre pasó por enfrente de nosotros. La luz estaba en rojo para nosotros, es decir, que nosotros estábamos aquí parados en el carro, pero también la luz estaba en rojo para él, y un hombre cruzó con su bicicleta por ahí. En cuanto él iba a medio camino, justo enfrente de nosotros, una patrulla de la policía se le acercó y le gritó que no tenía que cruzarse por ahí, y el hombre se siguió, llegó hasta la gasolinera y se puso la luz en verde, nos fuimos, y cuando íbamos ya un poquito así para llegar a donde está la vuelta, mi esposa me dijo, vi algo ahí, como que algo pasó con el hombre. Me dijo, regrésate a ver qué está pasando. No tardamos ni 3 minutos en regresar. Cuando regresamos, el hombre estaba tirado en el piso, su bicicleta estaba botada por otro lado, había 4 policías encima de él, 3 carros de policía más llegaron aquí para un hombre que se había cruzado la calle en rojo. No tengo todos los detalles de lo que estaba pasando. Le pregunté a la policía y me dijo, usted no se meta. Está bueno, pues. Le dije, nomás quiero saber que el hombre está bien. Me dijo, retírese por favor. Él tuvo un altercado con la policía. Un altercado, dije yo, en 30 segundos que nos tomó dar la vuelta. Y me dijo algo muy interesante. Mi esposa me dijo, oye, este tipo de leyes, este tipo de restricciones, como el no pasarse el rojo cuando uno va caminando, debieran ser para nuestra protección, ¿verdad? O sea, el propósito a cumplir es, ten cuidado porque si vuelves a hacer eso, puede ser que a lo mejor no alcances a llegar al otro lado y te atropellan. Pero no es para que nos caigan 8 policías y nos arresten, ¿verdad que no? No conozco todos los detalles. A mí me pareció en mi óptica que lo manejaron muy mal. Pero eso me dejó pensando a mí, que a veces nosotros cuando algo está ocurriendo así en nuestra vida, vemos a Dios como un policía que nos está agarrando del cuello y nos tiene tirados en el piso y nos quiere hacer que nos arrepintamos. No. Lo que Dios está diciendo es, ten cuidado porque algo más grave te puede ocurrir en tu vida. Él es el Padre amoroso que en lugar de gritarnos porque nos vamos pasando la luz en rojo, nos toma de la mano y va con nosotros. ¿Y cómo sabemos que Dios es este Padre amoroso que tiene cuidado y que nos interrumpe con su amor, no para destruirnos ni maltratarnos, sino para rescatar nuestras vidas? Juan Crisóstomo dice, en esta situación, es decir, en la situación de Jonás, dice, se requería un capitán mayor, un piloto mayor, aquel que gobierna todo el mundo. Por esta razón, dice, los marineros abandonaron los remos, las velas, las cuerdas y todo lo demás, y volvieron sus manos y elevaron al cielo sus manos y suplicaron a Dios, porque el piloto mayor que necesitamos en las tormentas de la vida es Jesucristo. A Él elevamos nuestras manos, a Él suplicamos y decimos, Señor, sálvanos porque perecemos. Hermanas, hermanos, Dios es el interruptor mayor de nuestras vidas. Él interrumpe la rebelión en el huerto, ¿no es cierto? Él interrumpe la rebelión de Adán y Eva con su amor. Él interrumpe la destrucción del diluvio con una barca. Él interrumpe a los orgullosos constructores de la Torre de Babel. Él interrumpe a un desinteresado Abraham que no tenía en sus mentes seguir el plan de Dios. Dios interrumpe a un soberbio faraón que no quiere dejar salir a su pueblo. Dios interrumpe a un pueblo obstinado en el desierto que no quiere seguirle. Dios interrumpe a una virgen y a su novio bastante viejo
con el anuncio de que el Hijo de Dios ha llegado a la humanidad para interrumpir completamente nuestras historias de una vez y para siempre, para interrumpir los planes de Satanás, para interrumpir nuestros propios planes, porque verdaderamente Dios es el máximo interruptor en nuestras historias. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que Jesús también, como Jonás, duerme en medio de una tormenta? Pero no duerme porque huye ni porque no le interesa, sino porque ha estado presente en nuestras vidas por mucho tiempo y está cansado. ¿Se dan cuenta que a Jesús también le dicen como a Jonás, que no te importa que perecemos? ¿Se dan cuenta que Jesús también se levanta en medio de la tormenta, pero en lugar de decir alguna otra cosa, él mismo calma la tormenta? Porque él apunta a los discípulos y a nosotros a la realidad de que Dios está en control de nuestras vidas. Jonás los apunta hacia el caos y a la muerte y la destrucción. Jonás se ve obligado a morir él para que los marineros no tengan que morir. Jesucristo se entrega voluntariamente por el pecado del mundo. Un inocente por los culpables. Bendito intercambio, dice el antiguo escritor, glorioso intercambio, que la vida de un justo sirviera para la culpa de todos los pecadores. Dios ha interrumpido la vida de Jonás para salvarlo de su rebelión, pero específicamente para redirigir su vida al camino donde tenía que ir. El gran divorcio de la vida cristiana es que nosotros separamos la vida espiritual de la vida que Dios quiere que vivamos en el mundo. Y pensamos que si nuestra vida espiritual está bien, no importa cómo esté nuestra participación con Dios. Y cuando nos damos cuenta que Dios nos está redirigiendo constantemente, Apocalipsis dice, Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, entraré y cenaré con Él y es conmigo. Dios es el verdadero misionero, no Jonás. Él es el que hace a través del fracaso de Jonás que otras personas reconozcan que Él es Dios. Lo que Dios está haciendo en nosotros quiere hacer también a través de nosotros. Por eso nos preguntamos hoy para terminar este momento, ¿cómo está obrando Dios en tu corazón? ¿Cómo te está redirigiendo Dios hoy? ¿Hacia dónde te está redirigiendo? ¿A quién ha puesto Dios cerca de ti para que tu interrupción sea la salvación? O tal vez algunos de nosotros la pregunta es, ¿por qué sigo descendiendo en una espiral de bajada y Dios sigue interrumpiendo mi vida? Y te das cuenta que la gracia de Cristo se está manifestando en tu corazón. ¿Por qué no tomamos un momento?